Hermanos, ¿cómo están? Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar una vez más. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Padre, venimos en el nombre de Jesús y te damos gracias que tenemos el privilegio de estudiar su palabra. No hay otro libro como su palabra que nos muestra, Padre, su corazón, nos muestra quién eres y lo que has hecho por nosotros, Padre. Y gracias que no podemos ni qué podemos decir a todo lo que tú hiciste por nosotros. Aún siendo pecadores, condenados, tú amaste a nosotros. Tú entregaste su vida para salvarnos del castigo por medio de su sangre que fue derramada. Y ahora nos ofreciste vida eterna por fe en Jesús. Y Padre, estamos agradecidos que es un regalo que no merecemos y nunca vamos a merecer ese regalo de salvación, de perdón del pecado. Y gracias, Padre, que fuimos declarados justos delante de ti, Señor. Y es una declaración impresionante porque sabemos que no somos justos. Seguimos siendo pecadores. Y aún así, Padre, tú sigues amándonos, estás moldeándonos más a su imagen y está enseñándonos a vivir en santidad. Y Señor, gracias por su favor que no merecemos y gracias por su iglesia. Danos hambre de ti y hambre de tu palabra a cada miembro de esta iglesia. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y todos dijeron? Amén, hermanos. Toma su asiento, por favor. Muchas gracias de nuevo por su asistencia. Y nada más quiero animarte, porque la palabra de Dios es rica. Hay mucha bendición en las Escrituras. Y quiero animarte a leer sus Biblias. Si no estás leyendo sus Biblias diario, quiero invitarte a comenzar a leerlo, porque no hay nada más increíble que la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? No vas a encontrar lo que está en este libro en cualquier otro lugar. Por eso debes de leerlo diario, leerlo, meditar en las Escrituras y vas a conocer a Dios y vas a conocer todo lo que Dios ha hecho por ti. Y es muchas cosas. Somos ricos en bendiciones. Ahora, hoy vamos en Romanos capítulo 5, estamos estudiando verso por verso el libro de Romanos. Hoy estamos en capítulo 5, es un capítulo maravilloso, increíble, pero me gusta dar un repaso siempre. No es muy agradable al entrar en un capítulo sin dar el contexto, ¿no? Lo que está pasando y Romanos es un libro de teología, es un libro muy ordenado, muy estructurado. Sabemos que las buenas nuevas, el Evangelio quiere decir las buenas nuevas. Ustedes ya saben eso, ¿no? Las buenas nuevas. Pero antes que podamos agradecer a Dios por las buenas nuevas, tenemos que entender las malas nuevas. Y es lo que Pablo hizo en los primeros 3 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. El apóstol Pablo estaba mostrándonos que todos somos culpables delante de Dios. Todos. No hay ningún justo, no hay ningún recto. Todos somos pecadores y todos hemos fallado a Dios. Y Pablo quería que eso sea claro, que no hay ningún justo, no hay ningún recto. Todos somos condenados. Y eso es, en cierto grado, es buenas noticias. Porque Dios no espera nada más de nosotros. Somos pecadores y Dios quiere que reconocemos que somos pecadores. Pero en capítulo 4, Pablo ya cambió el tema a la justificación por fe. Y capítulo 4 comenzó a decir que Dios justifica al pecador por su fe. La palabra justifica quiere decir que Dios declara pecadores como si fueran justos, aunque no somos. Pero Dios declara pecadores como si fueran justos delante de Él, como si nunca has fallado a Dios. Dios declara al pecador justo, dice en capítulo 4, por su fe, no por tus obras, no porque guardas la ley de Moisés, no porque fuiste circuncidado, solamente por fe en Jesucristo, solamente. Dios justifica al pecador por su fe en Cristo. Ahora, en capítulo 5, que vamos a estudiar hoy, verso por verso, vamos a ver unos de los resultados de ser justificado por fe. Son beneficios que tú y yo podemos experimentar hoy en día.
¿ok? Beneficios que tú y yo podemos experimentar hoy en día. Nada más tenemos que creer, recibir y experimentar esos beneficios hoy en día. Ahora, Pablo va a mencionar 4. Si gustas tomar notas, escribirlos, por favor. Son 4 y vamos a ponerlos en las pantallas para que puedas copiar lo que está arriba. Pero es muy bueno a tomar notas. Unos gustan a tomar notas y otros no. Pero si tú gustas, pues tomar notas, ¿no? Número 1, ¿cuáles son las 4 cosas, los beneficios que tenemos por ser justificados por fe? Número 1, dice que tenemos paz con Dios. Número 1, tenemos paz con Dios. Y vamos a leer versículo 1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice que ya fuimos justificados por fe. El momento que tú creíste en Jesucristo, tú fuiste declarado justo delante de Dios. Y ahora ya tenemos paz con Dios. Y antes que fuimos justificados por fe, el hombre no tenía paz con Dios. Nada de eso. Porque un Dios sagrado no puede tener paz con un hombre pecaminoso. Es imposible. Dios es santo, Dios es sagrado, y no puede tener paz con un hombre pecador. Porque Dios es sagrado, nosotros no. No hay paz entre el hombre y Dios si no fuera por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la Escritura, vamos a ver en capítulo 1 de Romanos, versículo 18, lo que espera a cada uno de nosotros. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí nos dice, como somos impios, como somos injustos, nada más esperamos la ira de Dios. Lo que esperamos. La Biblia es muy clara. Pero ahora, por medio de Jesús, ya fuimos declarados justos delante de Dios por fe. Ahora ya podemos tener paz con Dios por medio de Jesús. Ahora tú y yo podemos experimentar paz con Dios. Dios no está enojado contigo. Dios no es su enemigo. Ya no hay nada entre tú y Dios. Dios ama a ti. Job también en el Antiguo Testamento reconoció su necesidad de un mediador, un árbitro entre él y Dios. Y en Job capítulo 9, versículo 33, Job dijo así: no hay entre nosotros árbitro quien ponga su mano sobre nosotros dos. Lo que Job estaba buscando es un árbitro, un mediador. Alguien que podía poner su mano sobre el hombro de Job y sobre el hombro de Dios. Alguien que podían reconciliarlos. Y dijo Job, no hay un árbitro. No hay nadie que pueda poner su mano sobre nosotros y reunirnos. Y Job sintió la necesidad de un árbitro, de un mediador, que podían reconciliar el hombre pecador con el Dios sagrado. Y Job reconoció, necesito un árbitro. Alguien que puede poner su mano sobre mí y su mano sobre Dios y reconciliarnos, porque entre yo y Dios no hay paz con Dios todavía. El apóstol Pablo, si vamos conmigo en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6, fíjate lo que Pablo dijo, muy similar de lo que Job estaba buscando. Dice versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre, el cual dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual yo dio testimonio a su debido tiempo. Aquí dice que entre Dios y el hombre hay solo un mediador. Es lo que Job necesitaba, alguien
quien podía reconciliar al hombre pecador con el Dios sagrado. Y esa persona es nadie menos que nuestro Señor Jesucristo, quien llegó para reconciliarnos con Dios. Y ahora, porque fuimos justificados por fe, ahora ya tenemos paz con Dios. Podemos tener una relación amorosa con Dios. No hay nada entre tú y Dios, nada. Si tú estás justificado por fe, no hay nada entre tú y Dios. Tienes paz con Dios. Amén. Aunque fallamos, tenemos paz con Dios. Aunque pecamos, tenemos paz con Dios. ¿Dios va a corregirte? Claro que sí. ¿Dios va a disciplinarte? Claro que sí. Pero no hay nada entre yo y Él. Porque dice que como fuimos justificados por fe, ahora ya tenemos paz con Dios. Qué bonito, ¿no, hermanos? Que ese Dios sagrado y santo, tú y yo podemos tener paz con Él. La paz con Dios es vital. El incrédulo no tiene paz con Dios. Todavía hay enemistad entre ellos. No hay paz. El que nunca ha recibido a Jesús como su Salvador y Señor, no hay paz entre tú y Dios. Y tú dices, pues yo no tengo problemas con Dios. Tal vez no, pero Dios tiene problemas contigo. Porque tú eres el pecador. Tú eres el que Dios dice, yo no tengo paz contigo. Hasta que tú llegas a Jesucristo y es justificada por fe, ahora tenemos paz. Ya puedo recibirte. Ahora, número 2, si estás tomando notas, número 2, tenemos acceso a esta gracia. Dice versículo 2, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. El segundo beneficio que tú y yo tenemos hoy en día es que tenemos acceso por fe a esta gracia. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, no solamente tenemos paz con Dios, pero tenemos acceso a la presencia de Dios. Qué bonito, ¿no, hermanos? Gracias, brother. Gracias. Por medio de Jesucristo tenemos acceso a esta gracia o la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando el templo fue construido, fue un lugar que se llama el lugar santo y un lugar que se llama el lugar santísimo. ¿Recuerdas? En el lugar santísimo, ¿cualquier persona podía entrar al lugar santísimo? No. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? ¿Y cuándo? Una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, no sin sangre. Tiene que llevar sangre del cordero por el perdón de sus propios pecados y representando el pueblo de Dios, podía entrar una vez al año. ¿Qué separaba el lugar santo al lugar santísimo? Una vela, ¿no? Un velo, perdón. El velo era gruesísimo. Y el velo era una señal que tú jamás puedes entrar en la presencia de Dios. Nadie va a entrar en la presencia de Dios sino una vez al año el sumo sacerdote y tiene que traer sangre por él mismo que era pecador y por el pueblo. Pero el velo, o ¿cómo se llama? El velo, ¿no? Significa que el hombre no tenía acceso a la presencia de Dios. Lo más interesante es, dice la Escritura, que cuando Jesús murió, thank you. ¿No hay una verga que me traes? A veces es mejor una toalla también, porque ese papel va a dejar mi... Voy a terminar así, ¿no? Con pelitos. Lo más interesante es que cuando Cristo murió y resucitó, dice la Biblia que el velo fue roto. Pero dice desde arriba para abajo. Muy interesante porque Cristo resucitó y el velo fue roto desde arriba para abajo. Como si Dios mismo agarró el velo, porque era gruesísimo. Y como si Dios mismo agarró el velo, no de abajo arriba, como si el hombre podía alcanzar la presencia de Dios por sus propias fuerzas. Dice que fue roto desde arriba para abajo. Claramente dice desde arriba para abajo, como si Dios agarró el velo y rompió el velo. ¿Y qué estaba diciendo Dios? Ahora, siendo justificados por fe, usted ya tiene acceso a mi presencia.
cualquier persona, día y noche, cualquier pecador puede acercar a la presencia de Dios con confianza. Porque Jesús mismo sabe nuestras debilidades. Jesús mismo sabe nuestra humanidad. Jesús fue un hombre y Él experimentó todo lo que tú y yo experimentamos. Él fue abandonado, Él fue golpeado, Él fue maltratado. Jesús sufrió todo lo que tú y yo sufrimos. Todos abandonaron a Él, aun sus discípulos abandonaron a Él. Jesús sabe cómo siente hambre, a tener hambre, sed. Sabe todo lo que tú y yo experimentamos, Cristo experimentó. Para que tú y yo ahora podamos acercarnos al trono de Dios con toda confianza. Para encontrar misericordia y gracia. Thank you, man. Mira, vamos conmigo en Hebreos capítulo 4. Que ahora tú y yo tenemos acceso a la presencia de nuestro Rey. Pero Hebreos 4, versículo 14, dice así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, quien es Jesús, que traspasó los cielos. ¿Sabe que cuando Jesús murió, Él fue no al templo humano, pero fue directamente al cielo? Porque dice que el templo era una sombra de lo que está en el cielo, lo real. Y Jesús, cuando Él murió, dice que por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, quien traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse con nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, ¿qué dice? Sin pecado. Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, tú y yo tenemos acceso a este trono de gracia. Y podemos ir allá porque, ¿y qué encontramos ahí? Es un trono de gracia y encontramos misericordia en nuestro momento de necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús puede identificar con nosotros. Cuando tú subes condenado por enemigo, acusado por muchas cosas, puedes subir con confianza al trono de Dios y encontrar socorro, encontrar ayuda, misericordia, gracia. ¿Cuántos dicen amén? Por siendo justificado por fe, tenemos paz con Dios y tenemos acceso a su trono de gracia. Qué hermoso. Ahora, pero también nota que dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. La palabra cuando estamos firmes habla de perseverancia. Estamos firmes. En inglés dice where we stand. We stand in grace. Estamos parados firmes en gracia. ¿Qué quiere decir eso? No solamente tenemos acceso a la gracia, pero también paramos firmes en gracia. Eso quiere decir que tú y yo comenzamos en gracia y tenemos que terminar en gracia. ¿Cuántos dicen amén? No es que comenzamos confiando en Jesús y terminamos confiando en nosotros mismos. Es lo que pasa en las vidas de muchos creyentes. Ellos comienzan confiando en Cristo y terminan confiando en ellos mismos. Es un fracaso, hermano. Vas a fracasar. Vas a terminar deprimido. Si tú estás confiando en ti, no tenemos que entrar el acceso por gracia y tenemos que pararnos firmes en la gracia. Pablo dijo a Timoteo, sea fuerte en la gracia que está en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que pararnos firmes en la gracia. No comenzamos confiando en Él y terminando confiando en nosotros mismos. No es así. Ahora, número 3. ¿Alguien está tomando notas o nadie? Número 3. Poner eso. Número 3. Nos alegramos. Nos alegramos. Pablo va a mencionar 3 cosas en lo que debemos de ser
alegres o gozarnos. Número uno es gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjate, gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra gloriamos es mejor regocijar con confianza. Tenemos que regocijar con confianza en la esperanza de la gloria de Dios. Así es una reacción natural. Debe de fluir de nuestros corazones. Si creemos que fuimos justificados por fe, si creemos que tenemos paz con Dios, si creemos que tenemos acceso a su trono de gracia, pues debemos también regocijar en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Pero no vas a regocijar si no creas eso. Si no creas la verdad, es muy difícil regocijar. Si tú no creas que fuiste justificado por fe, si tú no creas que tienes paz con Dios, si tú no crees que tienes acceso a su trono de gracia, pues va a ser muy difícil regocijar. Tienes que creer. Tenemos que creer las promesas en la palabra de Dios. Porque si no creas, no vas a regocijar. Difícil, casi imposible. Tienes que creer. El apóstol Pedro, en 1 Pedro, vamos en 1 Pedro, capítulo 1, habló algo muy similar. En versículo 8 y 9. Hablando de Jesús, dice, a quien améis sin haberle visto. En quien creyendo, ¿ustedes creen o no? En quien creyendo, aún ahora no lo veáis, os alegráis con gozo. ¿Qué tipo de gozo? Inefatible y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pero dice aquí, aunque tú no has visto Jesús, en quien creyendo, aunque ahora no lo ves, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, tenemos que creer. Si no creemos, no vas a gozarte con este gozo que Dios quiere que tenemos. No vamos a gozarnos tanto si no creemos en la promesa de Dios. Tienes que creer lo que está escrito. ¿Ustedes creen o no? Tenemos que creer para gozarnos. Muy importante que creemos en las promesas de Dios. Dios justifica al pecador por su fe, porque tú crees en lo que Dios ofrece. Y la persona que no cree en la promesa va a ser muy difícil a gozar en el Señor, porque no crees las promesas. No crees lo que Él dijo. Tenemos que creer. La segunda cosa que tenemos que gozarnos es, número 2, poner eso en tribulaciones. Gloriamos en las tribulaciones. Versículo 3 dice así. Y no solo esto, sino también nos gloriamos, ¿en qué, hermanos? En las tribulaciones. Y tú dices, espérate, ¿cómo es eso? ¿Debemos de gloriarnos en tribulaciones? ¿En sufrimientos? ¿En la enfermedad que tengo de mi esposa, de mis hijos? ¿Que perdió mi trabajo? Muchas cosas suceden diario en nuestras vidas, pero dice que debemos de gloriarnos en las tribulaciones. Que nosotros sabemos que las tribulaciones producen. Las tribulaciones producen en nuestras vidas cosas vitales. Las tribulaciones producen que seamos más fuertes en el Señor, que tenemos más carácter piadoso, confiamos más en Dios. Nada más porque somos cristianos no quiere decir que no vamos a experimentar sufrimientos. Tú puedes ir y ser miembro de la iglesia parar de sufrir, pero te garantía vas a sufrir. Aunque tienes tarjeta de membresía. ¿Dónde vas? Voy a la iglesia a parar de sufrir. Pues
de garantía vas a sufrir. Porque Jesús mismo dijo, en este mundo vas a tener tribulaciones. Pero ten ánimo, dijo Jesús, porque yo he vencido al mundo. No somos exentos de sufrimientos. No somos exentos de tribulaciones. Imagina al apóstol Pablo, cuántas cosas él sufrió. Echado en la cárcel, apedreado, golpeado, maltratado, abusado. Los apóstoles fueron matados. Es que fueron llevados como corderos al matadero. Ellos sufrieron muchas cosas. No somos exentos de sufrimientos. Pero en nuestras vidas, las tribulaciones no están trabajando en contra de nosotros, están trabajando por nosotros. Por nosotros. Aunque no entendemos al momento, tal vez tú estás pasando por un sufrimiento hoy en día y tú no entiendes por qué. Pero dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios y son llamados a su propósito. Todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Ahora, no es tanto que estamos gozando en la tribulación, estamos gozando en lo que la tribulación produce. ¿Okay? No vamos a decir, ay, qué chido, mi carro quebró aquí, qué feliz soy. Ya no tengo dinero, soy bien feliz por... No, dice que debemos de gozarnos en lo que produce los sufrimientos. Y Pablo va a mencionar 4 cosas que las tribulaciones producen. Número 1 es que dice, produce paciencia. Versículo 3, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La palabra paciencia es mejor traducido perseverancia. Las tribulaciones producen la habilidad a seguir adelante con Dios, pasa lo que pasa. Sucede lo que sucede. Las tribulaciones producen confianza en Dios. Y confiamos en Dios. Amén. Confiamos en Dios, la habilidad a seguir adelante en el rostro de dificultades, problemas, sufrimientos. Las tribulaciones producen eso. Porque las más tribulaciones que pasamos, confiando en Dios, lo más que tú vas a crecer y crecer y crecer y ser más fuerte en el Señor por las tribulaciones. Es como un músculo. Si quieres formar músculos, levanta pesas. Pero comienza con pesas ligeras. Es resistencia en su músculo. Pero ya que vas a añadir más pesa, es más resistencia y su músculo va a crecer y ser más fuerte por la resistencia. Lo más resistencia que haces, lo más fuerte y más grande sus músculos van a crecer. Es igual con la fe. Las más tribulaciones que pasamos, vas a ser más fuerte y más fuerte y más fuerte en el Señor. Perseverancia. Es como un árbol. Un árbol necesita el viento, porque un árbol pequeño necesita el viento. Porque el más viento que llega, el árbol va a mandar sus raíces más profundos y más anchos. Para soportar el árbol que ya va a crecer y que el árbol no va a caer cuando vienen vientos fuertes. Porque el árbol tiene raíces firmes. Así produce las tribulaciones. Firmeza, fuerza, perseverancia en tu vida. Tal vez antes tú ahogaste, ¿cómo se llama? Ahogaste en un vaso de agua. Un problema tan pequeño que tú no podías resistir. Pero después de años caminando con Cristo, pasando por tribulaciones, diversas tribulaciones, ya es más fuerte. Ya tienes más resistencia. Ya puedes pasar por problemas grandes, enormes. Y tú sigues perseverando, sigues marchando. Porque eres más fuerte en el Señor. Las tribulaciones producen perseverancia. Por eso podemos gozar en tribulaciones, porque están produciendo algo en mi vida. Algo valoroso, perseverancia. Ahora, la segunda cosa que
Número 2 es que produce las pruebas, es prueba. Dice, y la paciencia prueba. La palabra prueba no me gusta tanto como está traducido, pero quiere decir carácter aprobado. La tribulación produce carácter aprobado. La idea es que cuando pasas por tribulaciones, estás siendo aprobado o probado. Y si ya que estás perseverando, la perseverancia produce carácter. Como Dios está quitando todas las impurezas de tu vida. Es igual como oro. Cuando quiere refinar oro, ¿cómo hacen? Ustedes ya saben, ¿no? Se calienta el oro en fuego hasta que las impurezas suben. Y son negros, son feos, impurezas. Y sube y después se quitan lo mugre de encima y pongan más fuego y siguen subiendo el mugre y siguen quitándolo. Y ya cuando el oro es lo más puro, el hombre puede ver su reflexión en el oro. Y así es como hace Dios. Dios manda pruebas y sufrimientos y tribulaciones para también quitar las impurezas. Dios está formando carácter. Y lo más impurezas que Él quita de nuestras vidas es porque Dios quiere ver su reflexión en nuestras vidas. Dios quiere que tú y yo reflexionamos en Jesucristo. Amén. Y las tribulaciones producen perseverancia y también produce carácter. Un cristiano más maduro a través de muchas pruebas, muchos sufrimientos, muchas batallas. Dios está quitando las impurezas y moldeándonos más a la imagen de Jesucristo. Amén. Por eso podemos gozarnos en las tribulaciones, porque queremos ser más como Cristo. Y Dios puede usarlos para eso. Número 3 es esperanza. Dice, y la prueba, esperanza. Ya que su carácter está siendo formado o formada por las tribulaciones, y tú estás aprendiendo a confiar más en el Señor, no importante la situación o la gravedad del problema o sufrimiento, tú confías en Dios, eso produce esperanza en tu vida. Ya después de caminando con Cristo por tantos años, tú ya aprendes que con Él puedo pasar por cualquier cosa. La muerte aún de mi esposa, o cáncer en mi propia vida, o la muerte de un niño. Ya que uno es más fuerte, ya tenemos más esperanza en el Señor. Porque sabemos que Dios es fiel. Amén. Y si Dios me ayudó en mi problema anterior, Dios va a ayudarme hoy también. Y comenzamos a tener más esperanza en las pruebas. Que Dios es fiel, que Dios es honroso. Pero tengo cáncer, Dios es fiel. Confía en Él, produce carácter, produce confianza en Dios. Cuando Pastor Chuck Smith tenía cáncer, estaba muriendo, alguien preguntó a Chuck, ¿tú pides a Dios por sanidad? ¿Sabes lo que dijo él? Jamás. Yo pido que Dios sea glorificado en mi sufrimiento. Wow, ¿nunca pidiste sanidad? No, yo confío en Dios. Yo pido que Dios sea glorificado si vivo o si muero. Es un hombre maduro. ¿Quién puede decir eso? Ni pidió por mi propia sanidad. No, yo pido que Dios sea glorificado en mi vida. Y 2 días antes que él falleció de cáncer, estaba en el púlpito. Y puedes buscar Pastor Chuck Smith, el último sermón, y predicó un domingo en la mañana con mangueras y débil, y estaba ahí compartiendo Cristo, y 2 días después murió. Pero Chuck era un hombre que corrió bien la carrera, pero es un hombre maduro, que tiene esperanza en Dios. Amén. Y las pruebas produce esta esperanza, produce perseverancia, produce
como estamos hablando aquí, produce carácter, produce esperanza en Dios. Amén. Por eso dice, gozamos en las tribulaciones. No en la tribulación, pero que la tribulación produce. Y hemos mirado que produce cosas vitales para nuestras vidas. Número 4, ¿qué produce más? Número 4 es confianza. Ya después comenzamos a confiar más en Dios. Más y más en Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios fue derramado sobre nuestros corazones. Versículo 5 dice así. Y la esperanza ¿no qué? En otras palabras, la esperanza no vergüenza. ¿Por qué? Porque tú estás confiando en Dios. No vas a terminar avergonzado. Porque tú confías en Dios. Esperanza en Dios. No vas a terminar tú avergonzado. Porque dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Podemos pasar por tribulaciones con más confianza porque sabemos que Dios nos ama. Sabemos que Dios nos ama. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esto es una referencia a cuánto Dios nos ama. No es cuánto tú amas a Dios. La referencia aquí es cuánto Dios ama a ti. El amor de Dios fue derramado sobre tu corazón por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú y yo sabemos que Dios nos ama, pues ya podemos pasar por tribulaciones con más confianza. Porque decimos, si Dios me ama, y si Él está permitiendo esta temporada difícil, tiene que ser por mi bien. Tiene que ser por su gloria. Amén. Y si sabemos que Dios nos ama, eso produce confianza. Confiamos en Dios. Y ya no cuestionamos tanto ahora. El cristiano que confía y tiene confianza en Dios, en el amor de Dios, no van a cuestionar tanto las cosas. No van a decir, ¿por qué mí? ¿Por qué eso? ¿Por qué? No vamos a cuestionar, pero vamos a confiar más y más en Dios. Amén. Aunque no entendemos el por qué. No entendemos por qué Dios permitió eso, pero el cristiano maduro no van a decir tanto por qué. Van a entender que Dios me ama. Y si Dios permitió eso, tiene un propósito, tiene un fin. Amén. Dios no va a permitir nada suceder en tu vida, hermanos, para lastimarte, para dañarte, no. Dios tiene un propósito y no hay perdicio. En nada, ningún evento va a suceder en tu vida. Con Dios no hay, se dice perdicio. Dios va a sacar algo bueno. Dios va a sacar algo bueno. De la situación más peor, Dios puede sacar algo bueno. Amén. Dios es así. Todas las cosas nos ayuda bien. Todas las cosas. Aunque yo no puedo explicar cómo, pero yo confío en Dios. Porque sé que Él me ama. ¿Ustedes creen que Dios ama a ti? No sé si alguien aquí está pasando por un tiempo difícil. No sé lo que está pasando en tus vidas, pero Dios sabe. Quiero animarte. En este momento todos cierran sus ojos muy rápido. Todos cierran sus ojos. Y nada más dile estas palabras a Dios. Dile, Señor, voy a confiar en ti. Aunque no entiendo lo que está sucediendo en mi vida. Voy a confiar en ti. Porque tú me amas. Mi fe y mi esperanza está en ti. Y voy a confiar en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿cómo sabemos que Dios ama a nosotros? ¿Cómo sabemos?
Porque su amor fue demostrado claramente. Públicamente su amor fue demostrado. Tú nunca debes de dudar si Dios ama a ti o no. Porque su amor fue demostrado claramente y públicamente. ¿Cuándo? Pues mira, versículos 6 a 8, lo que dice ahí. ¿Me ayudas, Juanca? 6 a 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cuándo? En cuando siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios por nosotros fue demostrado claramente, muy clara. Cristo murió por ti cuando tú estabas aún débil, dice impío, y siendo aún pecador, Cristo murió por ti. Amén. Jesús nunca dijo arregla tu vida primero. Hay personas que dicen yo no puedo llegar a Cristo porque tengo que arreglar mi vida. Él nunca dijo arregla tu vida. Nunca. Nunca dijo Jesús arregla tu vida y después voy a amarte. Dice el amor de Dios fue demostrado en que Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores. ¿Cuánto Dios nos ama? Él no nada más dijo te amo, pero Él mostró con acciones. ¿Cómo vamos a dudar el amor de Dios ahora? ¿Cómo vamos a dudar si Dios verdaderamente me ama o no? No podemos dudar el amor de Dios por nosotros. Tenemos que tener confianza cuando pasamos por tribulaciones porque sabemos que Dios nos ama. Como sabemos que Cristo murió por mí cuando era pecador. Y me salvó de la ira que va a llegar. Me salvó de su ira. Nos salvó de su ira. Aun cuando estuvimos enemigos de Él, fuimos reconciliados. Mira, versículos 9 y 10. Dice, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La idea aquí es que si Dios nos salvó de su ira, ¿cuándo? Cuando estuvimos enemigos. Aun cuando estuvimos enemigos de Dios, Dios nos reconcilió con su Hijo, con Él, por la muerte de su Hijo. La reconciliación con el pecador, con Dios, costó Jesús su vida. Jesús fue crucificado. Su sangre fue derramada. No fue gratis. Él pagó un precio increíble. Pero Dios nos reconcilió a Él mismo cuando estuvimos enemigos. La idea es, si Él hizo eso por nosotros, siendo enemigos, ¿qué más va a hacer por nosotros siendo sus amigos? Ahora somos amigos con Dios, somos hijos de Dios. Si Dios hizo tanto por nosotros cuando estuvimos sus enemigos, ¿cuánto más Dios va a hacer algo que somos sus hijos? Y nos salvó de la ira que va a llegar. Por eso podemos confiar en Dios cuando pasamos por diversas tribulaciones. Podemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama a ti. Dios es por ti. Dios no es contra ti. Cuando tú eres su enemigo, mandó a su Hijo a morir por ti, para reconciliarte con Él. Dios ama a ti. Él es por ti. Ahora, cualquier sufrimiento que estoy pasando, tengo que pasar por este filtro. Que Dios me ama. Amén. Y podemos ahora gozarnos en las tribulaciones, porque produce cosas increíbles. Produce perseverancia,
carácter, esperanza, confianza. Son cosas que las tribulaciones producen en nuestras vidas. Ahora, vamos a ver una cosa más y terminamos con eso. Te digo en el principio que hay 3 cosas en la cual debemos de gozarnos. ¿Recuerdas? Número 1 es gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Número 2 es gloriamos en las tribulaciones. Y número 3 es gloriamos en Dios, Dios mismo. Versículo 11 dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora gozamos confiadamente en Dios. Tú y yo debemos de gozarnos en Dios mismo. Amén. Si Dios nos ama tanto, y si Él ha hecho tantas cosas por nosotros, si fuimos justificados por fe, si tenemos paz con Dios, si tenemos acceso a su gracia, ¿cómo no vamos a gozarnos en Dios? Amén. Dios no es un Dios enojado contigo. Dios no es un Dios que quiere castigarte, que está buscando razones para rechazarte. Dios no es un Dios así. Dios amó a ti cuando tú eres su enemigo. Fuiste reconciliado con Él por la muerte de su Hijo. Dios no es contra ti. Dios es por ti. Y dice la Biblia, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En comparación. ¿Cómo no vamos a gozarnos en Dios? Hermanos, ¿de acuerdo? Tú y yo tenemos que enfocarnos totalmente en Dios. Totalmente en Dios. Tenemos que quitar nuestros ojos de nosotros mismos y ponerlos en Él. Porque si sus ojos están puestos en Dios, puedes gozar. Pero si sus ojos están puestos en ti, puedes terminar deprimido. ¿Cierto o no? Si todos tus pensamientos están alrededor de ti, vas a terminar deprimido. Hay un dicho que dice, si tú estás mirando a tu alrededor, vas a terminar desanimado. Si estás mirando el mundo hoy en día o la gente a tu alrededor, terminas desanimado. Pero si veas en el espejo, terminas deprimido. Porque ves tu propio pecado, tu propia maldad, ¿no? Y dices, no soy la persona que quiero hacer, no soy la madre, no soy padre, no soy esposo que quiero hacer. Y terminamos deprimidos. Pero si podemos ver a Dios, podemos terminar agradecidos. Amén. Y quiero animarte, hermanos, poner tus ojos en el Señor. Poner tus ojos en Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Quiero concluir con eso. En la palabra de Dios podemos ver cuán bueno es Dios con nosotros. ¿Dios es bueno o no? Fíjate, fuimos justificados por fe. Los beneficios que tenemos ahora es paz con Dios. Ya no somos enemigos, fuimos reconciliados. Ahora tenemos acceso por fe a su salvación. Tenemos acceso a su trono de gracia. Hermanos, disfrutar la presencia de Dios. Pasar tiempo con Dios. Alabar a Dios. Amén. También nosotros podemos gozarnos porque tenemos vida eterna. Podemos gozarnos aún en tribulaciones. Que las tribulaciones producen en nuestras vidas perseverancia, carácter, esperanza, produce beneficios en nuestras vidas. Amén. Y tenemos que gloriarnos en Dios mismo, porque no hay nadie como Él. No hay nadie como Dios. No hay nadie que ama a ti como Él ama a nosotros. Señor, gracias por su palabra. Sigues obrando nuestras vidas, sigues moldeándonos más a su imagen. Gracias, Padre, por los beneficios que tenemos en ti.
Gracias, Señor, que siendo justificados por fe, tenemos paz contigo. Tenemos acceso a su presencia y podemos gozarnos varias áreas de nuestras vidas. Gracias, Padre, por su fidelidad. Cuídanos, Señor. Llena nuestros corazones con su gozo, con su alegría. Enséñanos a alabarte todos los días, porque eres digno de alabanza.